el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al leer este pasaje, yo recuerdo las palabras de un viejo profesor de seminario que me dijo lo siguiente: si tú predicas temáticamente la palabra de Dios, todo tu ministerio va a girar en torno a los temas que a ti te gustan predicar. Si tú predicas la palabra de Dios de forma temática, toda tu predicación siempre va a recurrir a los mismos temas. Pero si tú predicas expositivamente solo la palabra de Dios, te verás enfrentado a pasajes que son difíciles. Y este es un texto difícil, duro, difícil. ¿Y por qué es duro? ¿Por qué es difícil? No es duro y no es difícil porque sea incomprensible. Es un texto duro y difícil porque nos descubre delante de Dios. Es un texto duro y difícil porque habla de la condición del hombre, sin eufemismos, sin metáfora, sin poesía. Realidad bíblica cruda. Y si hay algo que nosotros rechazamos como pecadores, es la verdad. Resistimos la verdad. No queremos la verdad, queremos la oscuridad, no queremos la luz. Entonces, ¿qué necesitamos para tomar esta verdad y atesorarla en nuestro corazón esta mañana? Necesitamos de la guía y la administración del Espíritu Santo. Así que te invito a inclinar tu rostro y pidamos al Señor por eso. Padre Celestial, rogamos ahora, tal como lo hizo Pablo por estos efesios, que tú, Señor, ilumines nuestros corazones y que alumbres, oh Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, recibir y aceptar esta palabra con mansedumbre y con sumisión en nuestros corazones, a fin de que, Señor, habiendo escuchado tu evangelio, todos nosotros los que escuchamos tu palabra hoy, seamos edificados, seamos más transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, seamos renovados por tu palabra. Usa también, Señor, esta palabra para traer nueva vida, conversión a aquel que se encuentra lejos de ti, aquel hombre o mujer, joven, niño, que se encuentra lejos de ti, que al momento de oír este evangelio precioso y glorioso, tú le puedas, Señor, conceder arrepentimiento y fe para que venga a ti. Ahora rogamos esto humildemente en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Al leer estos versículos 2 y versículo 3, nos damos cuenta que la vida sin Dios, esa es nuestra meditación, la vida sin Dios es una vida dominada por poderes. La vida sin Dios es una vida dominada por poderes que esclavizan al hombre. Generalmente nosotros vemos en la televisión, en redes sociales, las típicas marchas de liberación o las fiestas de liberación, donde la gente proclama que somos libres, sin Dios, sin ley, somos libres de las ataduras de los hombres, somos libres. Pero la palabra de Dios nos dice que el ser humano sin Dios es esclavo. La palabra de Dios nos dice que el ser humano está dominado por poderes que lo esclavizan, por poderes que lo colocan bajo servidumbre, bajo servicio, bajo esclavitud. Y la condición del ser humano es tan horrible sin Dios que al estar bajo la dominación de estos poderes, como consecuencia definitiva, el ser humano también está bajo el justo juicio de Dios.
Eso se desprende en estos dos versículos. El hombre está bajo estos poderes que lo esclavizan y como consecuencia de estar bajo estos poderes que lo esclavizan, también está bajo la justa ira de Dios. ¿Te das cuenta, hermano mío, cómo la Biblia describe la condición caída del hombre? Cómo la Biblia describe la condición caída de los hombres y mujeres. Y la Biblia lo hace en los términos más oscuros y más humillantes. Cuando escuchaste por primera vez el Evangelio golpeó tu orgullo, el Evangelio te humilló, el Evangelio te quebrantó. Sí, eso hace el Evangelio. El Evangelio, antes de ser una buena noticia, primero es una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Estás muerto en delitos y en pecado. Eres un enemigo de Dios. Eres un rebelde. Eres un infringidor de la ley. Esa es la mala noticia. Estás bajo condenación. Estás condenado. Y luego el Evangelio nos da la buena noticia. Pero Dios, que rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero primero nos da la mala noticia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Ahora, yo decía que este es un texto difícil, porque humilla al hombre, rebaja al hombre. La única razón por la cual ustedes tengan el buen deseo de escuchar esto es porque el Espíritu Santo les ha iluminado. La única buena razón por la cual ustedes no tomen piedra y me apedreen es porque han recibido el Espíritu Santo que les ha dicho, sí, soy pecador. Recuerden que es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Pastores, ministros, evangelistas no convencen de pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, jamás podríamos tomar esta verdad y aceptarla y comprenderla y humillarnos delante de Dios. Que tú quieras escuchar de buena gana esto, se debe solamente a la obra del Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo oró. ¿Recuerdan? Capítulo 1. El apóstol Pablo oró por iluminación. El apóstol Pablo oró por alumbramiento del entendimiento para que los efesios llegaran a comprender lo que eran, lo que son y lo que serán. Y de eso trata justamente el capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios trata acerca de que lo que éramos sin Cristo, lo que somos hoy con Cristo, lo que seremos en la gloria. Entonces aquí Pablo nos muestra a Dios cómo ve al hombre perdido o condenado. En estos versículos, queridos hermanos, tenemos entonces la visión de Dios respecto del hombre sin vida de Dios. ¿Cómo es el hombre que está lejos de Dios? ¿El hombre sin Dios sigue la corriente de este mundo? ¿El hombre sin Dios está bajo el poder de Satanás? ¿El hombre sin Dios está gobernado por los deseos de su carne? El hombre sin Dios está expuesto a la ira de Dios. Esa es la visión que Dios tiene de todo hombre, toda mujer, toda criatura lejos de Él, sin vida. ¿Cómo está? No solamente muerto en delito y en pecado, algo que vimos en el sermón pasado, sino que está bajo estos poderes que lo esclavizan. Meditemos en esta primera visión. ¿Cómo es la vida sin Dios? En primer lugar, la vida sin Dios, nos dice Pablo, es una vida bajo el poder del mundo. La vida sin Dios es una vida bajo el poder del mundo. En su sentido bíblico, mundo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el mundo en su sentido bíblico? Cuando la Biblia habla del mundo, no se está refiriendo a lo que decía el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en él habitan. No se refiere a eso, no se refiere a las montañas, los ríos, los continentes, los países, no. Cuando habla en el sentido espiritual del mundo, la palabra de Dios simplemente se refiere a todo tipo de vida organizada y planificada sin Dios.
Entonces, ¿qué es ser mundano? Vivir la vida, organizar la vida, proyectar la vida, esforzarse en esta vida sin Dios. Eso es mundano. Mundo en su sentido bíblico es cualquier tipo de vida organizada sin Dios. Eso es justamente lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo 10, 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Esa es la vida del mundo. La vida del mundo es una vida organizada sin Dios. Dios no está en mi matrimonio, Dios no está en mi trabajo, Dios no está en mis negocios, Dios no está en mi familia, Dios no está en mi educación, Dios no está en mis proyectos, Dios no existe. Organizo mi vida donde Dios no tiene espacio alguno. No me interesa lo que Dios dice en su palabra, no me interesa lo que Dios dice en su ley. Mi vida es independiente. Dice el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Para muchas de estas personas la vida sin Dios parece libre, ¿cierto? Para estas personas que viven sin Dios, la vida parece una vida libre. No rindo cuenta, no tengo culpa moral, no siento culpabilidad alguna. Pareciera una vida libre, pero la palabra de Dios nos dice que es una vida bajo el poder del mundo. Es una vida dominada por el mundo. Entonces, el no creyente, Pablo nos dice que el no creyente, al vivir bajo el poder del mundo, fíjate en el versículo 2, el no creyente sigue la corriente. El no creyente sigue la corriente de este mundo. Es una corriente potente, es una corriente que no se detiene, es una corriente feroz y esa corriente lo arrastra. El no creyente, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios es arrastrada por la corriente del mundo. Usted jamás verá a un no creyente oponiéndose al espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque sigue la corriente del mundo. No se aparta de esa corriente, no la resiste, no confronta los valores del mundo, no confronta las creencias del mundo. Por el contrario, sigue las prácticas del mundo, se somete a las ideologías del mundo, se somete a las opiniones del mundo, se somete a las tendencias del mundo. Y todas esas opiniones, todas esas tendencias, todas esas filosofías, todas esas ideologías son contra Dios. Son contra Dios. Ya lo sabemos por qué. ¿Por qué se arrastra el no creyente? Porque el no creyente no tiene vida de Dios. El no creyente, bajo el poder de este mundo, se cree libre, pero en realidad es un esclavo. Está bajo el poder del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Qué domina el no creyente? ¿Qué lo domina? Muchas veces los incrédulos le dicen a los cristianos, tú vas a la iglesia y en la iglesia te lavan el cerebro, tú vas a la iglesia a obedecerle a tu pastorcito, tú vas a la iglesia a someter tu vida. ¿Qué domina al no creyente? Al no creyente lo domina el mundo. Está bajo el poder del mundo. Es un esclavo del mundo. El no creyente, el pecador, es dominado por el poder del mundo. Y cómo el mundo, reflexiona conmigo, cómo el mundo le habla al pecador, cómo el mundo le ordena al no creyente, el mundo le dice al no creyente, al pecador, vive para ti mismo. Vive tu mejor vida aquí y ahora. Tú eres un Dios. Tú eres un rey. Tú eres una princesa. Haz lo que te haga feliz. Cumple tus sueños.
Si tienes un embarazo no deseado, mata a esa criatura, no arruines tu vida. Eso dice el mundo, ¿no? Sí. Si tu esposa no te satisface, si tu esposa no satisface tus deseos, entonces abandónala, consíguete otra. Eso ordena el mundo, ¿no? Sí, sí. El mundo también le dice al pecador, si tienes que mentir, si tienes que engañar, si tienes que pisotear a otros, si tienes que incluso matar para triunfar, hazlo porque el mundo es tuyo. Y el mundo le dice, tu techo es el cielo. Sí, hermanos. Ese es el discurso del mundo. Hazlo porque solo se vive una vez. Y ya recuerda lo que dice la palabra de Dios respecto a la mentalidad mundana. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora, ese mismo mundo maldito, ese mismo mundo perverso, ese mismo mundo gobernado por el demonio, ¿qué le dice al pecador cuando fracasa? Mátate, has fracasado, no hay esperanza para ti, tu vida se acabó, mátate, no llegaste al límite, mira quién eres un fracasado, tu vida no tiene sentido, tu familia fracasó, tus hijos fracasaron, mátate. ¿Te das cuenta cómo el pecador vive bajo el poder del mundo? Pero nosotros no. El no creyente ama al mundo. El no creyente ama al mundo, tal como lo enseña el apóstol Juan en su primera carta. El no creyente ama al mundo, ¿sabe por qué? Porque no ha recibido el amor del Padre. ¿Amas tú al mundo? No, pastor, no amo al mundo. Porque Dios ha derramado su amor en mi corazón y por el cual clamo, Abba, Padre. No estoy en este mundo como un huérfano, no estoy en este mundo como un desamparado, no estoy en este mundo en una orfandad permanente, estoy en este mundo cubierto por la misericordia del Padre. Pero el no creyente no tiene ese amor. Y por eso ama al mundo. Por eso Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te vas dando cuenta entonces de que ser mundano es un asunto de afectos? No tiene que ver con ropa, hermano. Si el día de mañana descubren tecnología que inventen ropa de papel, vamos a andar todos vestidos de papel. No tiene que ver con ropa. Es un asunto de afectos, de afectos. El hombre sin Dios ama al mundo. Eso lo dice Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el no creyente vive para el mundo porque ama al mundo. El no creyente vive para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es todo lo que tiene. No tiene al Padre, no tiene al Hijo, no tiene al Espíritu Santo. El no creyente tiene al mundo y el mundo es todo lo que tiene. ¡Qué vida más miserable! ¡Qué vida más horrible! El no creyente vive y espera en el mundo porque el mundo es todo lo que tiene. ¿Dónde sale eso, pastor, en la Biblia? Sí, hay un versículo para eso, hermano. Salmo 17, versículo 14. David dice que el hombre mundano tiene su porción en esta vida. ¿Cuál es la única porción del mundano? ¿Del hombre del mundo, de la mujer del mundo? Esta vida. ¿Más que nos dice el Salmo 63? Mejor es tu misericordia que la vida.
Mejor es tu misericordia que la vida. Mejor que un buen pasar, mejor que cualquier cosa que podamos recibir en esta vida es la misericordia del Señor, que son nuevas cada mañana. Pero el no creyente, busca en el mundo, porque el mundo es todo lo que tiene. Le preocupa el mundo, le preocupan las tendencias del mundo, les preocupa la ideología del mundo, le preocupan las modas del mundo, le preocupan las tendencias del mundo. Vive para el mundo porque ama el mundo. Esa es la vida del no creyente, esa es la vida del incrédulo. Más que nos dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segundo, ¿cómo es la vida sin Dios? Pablo nos dice que la vida sin Dios es una vida bajo el poder, no solamente del mundo, sino bajo el poder de Satanás. Todo hombre, mujer incrédulo, no solamente está bajo el poder del mundo, sino que también se encuentra bajo el poder de Satanás. Eso dice la palabra de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo. Entonces te das cuenta que Pablo nos está diciendo ahora, ¿quién está detrás de este poder mundanal? ¿Quién está detrás de este sistema mundano que odia a Dios, que odia la verdad, que odia el evangelio? ¿Quién está detrás de este poder mundanal? ¿Los políticos? ¿La familia Rothschild? ¿Quién está detrás de estos poderes mundanos? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Él es el gobernante de este sistema mundano. Eso dice la palabra de Dios. El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, como dice el apóstol Pablo. Recuerda lo que el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, le dijo al mismísimo Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Déjame detenerme ahí un segundo. En esas palabras, tú puedes ver la locura del pecado. Tú puedes ver el caos del pecado. Tú puedes ver lo irracional del pecado. ¿Sabes por qué? Porque una criatura miserable, como ese ángel caído, le dice al Creador: adórame. ¿No es eso lo que muchas personas quieren? Quieren un Dios que se incline delante de ellos. Quieren un Dios que les diga: gracias por venir a la iglesia, me siento muy agradado. Quieren ese tipo de Dios, un Dios al cual puedan manipular. Y están dispuestos a escuchar ese tipo de predicación de ese Dios manipulable, pero hermanos míos, ese no es el Dios de las Escrituras. El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, Satanás el diablo, se atrevió a tentar al mismísimo Señor Jesucristo y a decirle: todo esto te daré si postrado me adorares. Él es el gobernante de este mundo caído. Entonces el hombre no solamente sigue la corriente del mundo que no puede evitar, el hombre incrédulo, el no creyente, vive bajo el poder del reino de Satanás. ¿Qué domina el no creyente? Lo domina el diablo. De pronto nosotros escuchamos estas cosas que aparecen en redes sociales o en las noticias de tal artista o tal persona o tal político hizo un pacto con el diablo. Esas son burradas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano sin Cristo ya tiene un pacto, ya tiene una amistad con Satanás. Está bajo su poder, está bajo su dominio. El incrédulo se ríe de estas cosas.
¿Cuántas veces a usted le ha ocurrido que tal vez en su trabajo o en el colegio sale la discusión de la existencia del demonio? ¿Y qué dice la gente? Oye, ¿cómo crees en el diablo si tenemos IA? ¿Cómo crees en el diablo si tenemos tecnología? ¿Cómo crees en el diablo si tenemos ciencia? No, no me hables del diablo. Otras personas dicen que no creen en Dios porque son muy sofisticados, son muy inteligentes, son muy cultos. Entonces dicen, no, el evangelio es para personas incultas. El evangelio es para prostitutas, para drogadictos, para escarcelarios, para gente de mal vivir. Para ellos el evangelio, pero yo tengo estudio universitario, tengo postdoctorado, yo soy alguien culto, sofisticado. Por eso no creo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Ellos no creen porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. ¿Te das cuenta entonces? ¿Por qué un día bendito tú creíste al Evangelio? ¿Te das cuenta por qué un día creíste tú al Evangelio? Ah, pastor, es que yo era más vivo. Porque te quitaron la venda. Eso dice la palabra de Dios. El incrédulo no se da cuenta que está bajo el dominio de Satanás, bajo el engaño del diablo. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, para los que no creen, a quienes el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. ¿Por qué alguien no cree? Porque el evangelio es muy difícil de entender. No, hasta un niño pequeño puede entender que Jesús murió por él. Hasta el niño pequeño puede cantar, Jesús murió por mí, murió por mí, murió por mí. Entonces, ¿por qué no creen? Porque el demonio les ha cegado el entendimiento, el demonio les ha oscurecido el entendimiento. No pueden creer, no pueden ver. ¿Hasta qué punto Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento del hombre? Hay una radiografía espantosa de eso en Romanos capítulo 1. Pero simplemente vamos a recordar esto. ¿Hasta qué punto Satanás, el diablo, ha oscurecido la mente del hombre? Pablo nos dice en Romanos 1 que ellos dejaron de dar culto al Creador y comenzaron a dar culto a las criaturas. Y ahí tú tienes a hombres y mujeres que le oran a un palo, que le oran a un árbol, que le oran a una bestia, que se inclinan delante de una serpiente. Cegados completamente por el Dios de este siglo. Cegados, completamente cegados. Esa es la razón por la cual tú puedes conversar con un incrédulo del Evangelio, le puedes mostrar la mismísima cruz de Cristo y él va a decir, ¿qué cosa? Bueno, hay miles de religiones. Soy una persona sofisticada, culta. Soy budista. Hay miles de religiones. Cegados por el poder del demonio. Cegados hasta el punto de dar culto a las criaturas en lugar del Creador. Y Pablo dice que ese poder de oscuridad, ese poder que domina a los incrédulos, se mantiene activo. ¿Y se mantiene activo en quién? Pablo dice, en los hijos de desobediencia. ¿Mas quién eres tú? ¿Eres un hijo de desobediencia? ¿Cómo está la obediencia? Si estamos en Cristo, somos hijos del obediente. Pero sin Cristo,
El incrédulo, el no creyente, es un hijo de desobediencia, es un hijo de rebelión, es un hijo de la iniquidad, bajo el poder de Satanás. Entonces, ¿qué hace el demonio? Satanás ejerce este poder real sobre los incrédulos. Los incrédulos están bajo el poder activo del reino de las tinieblas. De pronto las personas dicen, no, yo no creo ser influenciado por el demonio porque nunca me ha girado la cabeza, porque no he levitado, porque no he vomitado vómito verde y porque nunca he tenido un tipo de manifestación demoníaca. Mas todo hombre, toda mujer, sin Cristo, consciente o inconscientemente, ¿a quién sirve? Sirve a Satanás. ¿Hace falta entonces que el hombre haga un pacto con el diablo para ser su servidor? No. Por naturaleza caída, el hombre ya es un sirviente del demonio. ¿Cómo el ser humano se constituye en un siervo del demonio? Jesús dijo esto. Así que si quiere enojarse con alguien esta mañana, ya sabe con quién. Jesús dijo esto. De cierto os digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8:34. Y luego en el mismo capítulo, versículo 44, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se da cuenta? El hombre pecador es un esclavo del pecado, y al ser un esclavo del pecado, se constituye naturalmente en un siervo de Satanás. A continuación, ¿qué hicieron esos judíos a los cuales Jesús les dijo eso en Juan capítulo 8? Esos mismos judíos siguieron los deseos de Satanás y llevaron a la crucifixión a Jesús. ¿Cómo es la vida sin Dios? Pablo dice que es una vida bajo el poder de la carne. Vivimos, vamos a entrar en esta descripción después, pero solamente quiero tomar el punto aquí. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo es la vida sin Dios? Es una vida bajo el poder del mundo, es una vida bajo el poder del demonio, pero es una vida bajo el poder de la carne. Al no creyente lo domina su carne. Su naturaleza pecaminosa lo domina su carne. Esa es la razón, hermanos, por la cual no hay creyentes carnales. No existe el cristiano carnal. No existe el cristiano carnal. No lo hay. El creyente está en Cristo, está fuera de Cristo. Pero no hay un cristiano carnal. No vive el creyente bajo los deseos de su carne. La palabra de Dios es muy clara. El creyente vive luchando contra los deseos de su carne. Su carne le dice, quédate acostado, no te levantes. Pero el creyente lucha contra eso. Y no le da el gusto a la carne. Porque no vive bajo los deseos de la carne. Ahora Pablo dice que todos nosotros, todos, incluyendo aquí, Pablo dice, incluyendo a gentiles y judíos. Por eso dice Pablo, en el cual en otro tiempo todos nosotros. Pablo incluye a judíos y gentiles, todos nosotros, todo ser humano sin Dios, vive bajo el poder de la naturaleza corrompida que es la carne. Es decir, viviendo en los deseos de la naturaleza pecaminosa que son contrarios a la ley de Dios. ¿Qué controla la vida del no creyente? Lo controla su carne. Eso lo controla, eso lo domina. Los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿O qué buscan los deseos de la carne? Los deseos de la carne buscan una sola meta definida, la autogratificación. Vivo para mí, solo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuánto me amo, soy el más hermoso del universo, nadie como yo.
La carne vive para sí. La carne lo domina. Ahora, los psicólogos hablan de estos deseos que dominan al hombre con las siguientes palabras. Hablan de las pulsiones. ¿Lo has escuchado? Tiene una pulsión juvenil. El muchacho tiene que refrenar su pulsión juvenil. No, el muchacho anda con la carne viva. Tiene que frenar la pulsión juvenil. Los psicólogos hablan de las pulsiones, o hablan también incluso de los impulsos. Pero ¿cómo la Biblia le llama a los deseos de la carne? La Biblia le llama pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Concupiscencia. Pasiones desordenadas. Deseos desordenados. Deseos que no buscan glorificar a Dios, sino que buscan la autoglorificación. ¿Me entienden? Voy a poner este ejemplo. ¿Hay algo malo en sentir hambre? No. ¿Hay algo malo en comer un rico sándwich? Hombre. No, porque Dios nos hizo con papilas gustativas, ¿cierto? No hay nada malo en sentir hambre. Pero ¿dónde está el mal? Vivir para comer. Vivir para comer. Vivir para comer, de comida en comida, glotonería. Vivir para comer, ¿qué es? Es una pasión desordenada. Si la comida entonces controla a un ser humano, quiere decir que ese ser humano vive bajo las pasiones de la carne. Recuerde que esto habló el apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo dijo que los Gálatas, algunos de ellos tenían a Dios como si fuese su estómago como si fuese su propio Dios. Si vives para la comida te controla, entonces sigues las pasiones de la carne. Lo mismo aplica a la bebida. ¿Beber es malo? No. ¿Qué es malo? Entregarse a la bebida. Vivir para la bebida. Dormir. ¿A cuánto le gusta dormir? ¿Dormir es malo? No. ¿Dónde está lo malo entonces? La pereza, la flojera. Ahí está lo malo, porque es una pasión desordenada que controla al hombre. ¿La sexualidad, el sexo, es malo? No, no, 1000 veces no, porque Dios lo inventó. Él es el diseñador del sexo. Pero una vida entregada a una sexualidad desenfrenada es una pasión de la carne. ¿Lo comprende? Es una pasión de la carne desenfrenada. No hay nada malo, por ejemplo, en vestirse bien o desear verse bien. Pero si la mente, el corazón, los afectos piensan y viven para eso y hablan de eso y gasta dinero en eso, entonces eso se ha constituido en una pasión de la carne. ¿Vive así el creyente? ¿Vive entregado a las pasiones de la carne? No. Tal vez el creyente puede tener episodios de su vida donde estaba siendo arrastrado por ciertas pasiones, pero ¿qué nos enseña el Evangelio? El creyente vence esas pasiones. Las vence por el poder del Espíritu Santo que habita en él. Sin embargo, el no creyente no puede vencer. El no creyente está entregado. Es como un drogadicto que no puede dejar de vivir de esta droga. Y que si le quitan la droga, se muere. El no creyente está arruinado por los deseos viciosos de la carne. Está arruinado, corrompido. El no creyente no solamente tiene deseos pecaminosos, sino que estos deseos pecaminosos lo dominan y no puede vencer. Por eso el apóstol Pablo dice que vivíamos haciendo la voluntad de la carne. Ahora nosotros como creyentes nos podemos gozar en que el pecado jamás se enseñoreará de nosotros, nunca más. Pero ese gozo
¿Lo tiene el no creyente? No. El no creyente vive en esclavitud, dominado por el mundo, dominado por Satanás, dominado por la carne. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esta vida? ¿Dónde termina esta vida dominada por el poder del mundo, dominada por el poder de Satanás, dominada por el poder de la carne? ¿Dónde termina esta vida? ¿Cuál es la consecuencia final? Pablo dice, bajo la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la conclusión definitiva para toda vida sin Dios. Todo hombre, mujer sin Dios, sin excepción alguna, está bajo la ira de Dios. Qué horrible. No solo bajo el poder del pecado, no solo bajo el poder de Satanás, sino bajo la ira de Dios. Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Algunos teólogos, por supuesto, blasfemos, dicen que la ira de Dios es un defecto en Dios. ¿Nuestro Dios tiene algún defecto moral? No. Él es santo, puro, justo, bueno. Por lo tanto, ¿qué es su ira? ¿Qué es la ira de Dios? No, pastor, yo no creo en la ira de Dios porque el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Déjame decirte que ese mismo Dios fue el que puso a Jesucristo en la cruz. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su respuesta santa y justa contra el pecado. Esa es la ira de Dios. Es su respuesta santa y justa contra todo pecado humano, contra toda maldad. Pero el mundo evangélico habla de un Dios de amor sin ira. ¿Lo ha escuchado? No, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero ¿y esto? La palabra, no, el amor de Dios. Pero es el amor de Dios. El mundo evangélico habla de un Dios de amor sin ira. El mundo evangélico habla de un Dios de amor que no juzgará el pecado y que no condenará a nadie y que nadie verá condenación porque es un Dios de amor. Pero hermanos míos, ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las Sagradas Escrituras. No es el Dios que expulsó a Adán y Eva del huerto. No es el Dios que hizo descender fuego y azufre contra Sodoma y Gomorra. No es el Dios que castigó a Egipto con las plagas. No es el Dios que clavó a su propio hijo en la cruz. No es el Dios de las Escrituras. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo ni nuestro Dios. La ira de Dios no es un arrebato en Dios. La ira de Dios no es un defecto. ¿Qué es entonces? Un atributo. Un atributo moral. Eso es la ira de Dios. Un atributo perfecto, santo, justo y bueno. Y cada vez que Dios manifiesta su ira, lo hace porque es una necesidad de su naturaleza santa. Voy a explicar esto. ¿Dios le debe el amor a todos los hombres? No. Por eso el apóstol Pablo nos dijo que por su buena voluntad, Dios no le debe el amor a nadie. Dios no le debe la gracia y la misericordia a nadie. Dios, si quiere, manifiesta su amor y su gracia para con los hombres. Si quiere, es un asunto de su voluntad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con la ira de Dios? ¿Dios puede manifestar su ira si quiere? Su ira es una necesidad de su naturaleza. La ira de Dios está sobre todo ser humano que está muerto en pecado. Dios si quiere manifiesta amor, pero su ira está sobre todo hombre que está lejos de él. ¿Recuerda las palabras del Señor Jesucristo?
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Dios muestra su amor si quiere, pero su ira está sobre todo hombre. Salmo 7. Airado está Jehová contra el impío todos los días. Pero la gente usa esta calcomanía en su auto. Dios es mi copiloto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Airado está Jehová contra el impío todos los días. Ese es el cuadro horrible de la vida sin Dios. Pablo dice, y esto éramos. Y esto éramos por naturaleza. Esto éramos. Y luego añade Pablo, lo mismo que los demás. Piensa en los narcotraficantes, piensa en los políticos corruptos, piensa en los presidentes estafadores, piensa en los economistas fraudulentos, piensa en los hombres que han matado a sus propios hijos, piensa en las mujeres que han matado a sus propios esposos, piensa en las mujeres que han abortado a sus propios hijos. Pablo dice, nosotros éramos lo mismo que ellos, lo mismo que los demás, sin excepción alguna. Éramos lo mismo. La misma condición perversa y caída, la misma condición miserable y desdichada, la misma condición sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios dice, esto éramos. Ya no lo somos, ya no somos eso. Y Dios ya no nos mira así, ya no somos eso. Antes el hombre sin Dios era incrédulo, ladrón, adúltero, estafador, pero en Cristo ya Dios no lo considera así. ¿Cómo lo considera Dios? Tal como dice el apóstol Pablo al comienzo de esta epístola, santo y fiel. A los santos y fieles que están en Éfeso, que están en Cristo, santo y fiel. Entonces cuando Dios te ve llegar en su culto público, delante de sus santos ángeles, Dios no dice, ahí viene el estafador, ahí viene el ladrón, ahí viene mi hijo, redimido por la sangre preciosa de mi Hijo Jesucristo, santo y fiel. Éramos lo mismo que los demás, pero ya no lo somos. Antes éramos la guarida del mismísimo Satanás, que somos hoy, templo del Espíritu Santo. Antes éramos hijos de ira, ¿ahora qué somos? Hijos amados de Dios, hijos adoptados. Pastor, ¿y qué son nuestros hijos? Depende. Depende si eres presbiteriano o bautista. ¿Qué son nuestros hijos? Ellos son hijos del pacto. Porque Dios se ha revelado a nosotros y sus promesas son para nosotros y para nuestros hijos. Sí, ellos tienen que responder a la gracia de Dios. Sí, ellos tienen que creer. Sí, ellos tienen que creer, tienen que responder a la gracia de Dios. Por eso este mensaje también es para todos los niños que están aquí presentes. Respondan al amor de Dios, respondan a la gracia de Dios, respondan al evangelio que te llama domingo a domingo. Todo ser humano está bajo la ira de Dios sin Cristo. Pero si estás en Cristo, ya no estás bajo su ira. Todo ser humano sin Dios está bajo el poder del mundo y de Satanás. Pero si estás en Cristo, has sido liberado de ese poder. Ahora usted recuerda qué es lo que hacemos públicamente cuando bautizamos a un niño. Mira este detalle. Cada vez que bautizamos a un niño públicamente, nosotros estamos anunciando que no tenemos una alianza con la serpiente. Estamos anunciando que nuestros hijos están en el pacto de gracia y que nuestros hijos son la descendencia de Jehová. Eso estamos anunciando.
Ahora, ¿cómo este hombre pecador, bajo el poder del mundo, bajo el poder de Satanás, bajo el poder de su propia carne, puede ser salvo de la ira de Dios? Si hay alguien no creyente aquí escuchando, por favor pon atención. ¿Cómo puede ser salvo de la ira de Dios? ¿Recuerda lo que decía Juan el Bautista? Huye de la ira venidera. ¿Cómo puedes huir de la ira venidera? ¿Cómo puedes escapar de esta miseria tan grande? Bueno, supongamos que la condición humana no es tan grave. Supongamos que la condición del hombre no es tan grave. Supongamos que el hombre está solamente confundido, ¿ya? Supongamos que el ser humano está confundido y que el ser humano necesita más educación, necesita orientación, necesita un entendimiento un poco más profundo. Y supongamos que Dios mismo desciende del cielo, ¿ya? Supongamos que Dios mismo desciende del cielo y que comienza a enseñarle al hombre. Comienza a enseñarle al hombre la justicia, el pecado, la salvación, y que ese mismo Dios le ofrece misericordia, y supongamos que ese mismo hombre va a escuchar y va a responder arrepentido a ese evangelio. Yo te pregunto, ¿enseña eso la Biblia? El hombre no quiere ni puede. Esa no es la enseñanza del evangelio. El evangelio enseña que Dios no envió un mensaje. El evangelio enseña que Dios envió a su Hijo por nuestros pecados a la cruz. El evangelio enseña que Dios cargó la ira que era nuestra sobre su Hijo y lo quebrantó. El evangelio enseña que el ser humano, al tener al mismísimo Dios encarnado, ¿qué hizo la locura del hombre? ¿Qué hizo la locura del hombre con el mismísimo Dios encarnado? ¿Qué hizo el hombre? Lo clavó en la cruz, hermanos. Lo matamos, como dice Pedro, matamos al autor de la vida. Ahí tú ves la locura del pecado. ¿Para qué nosotros no sabíamos? Que ese siempre fue el plan de Dios. Porque si el hombre debía ser salvo, alguien debía tomar el lugar. Alguien debía cargar la justa condena y alguien tenía que pagar el precio de la justicia y satisfacer la ira de Dios. ¿Dónde la ira de Dios, que está sobre todo hombre, fue satisfecha? Mira la cruz. Por eso cuando caes, cuando pecas como creyente, ¿cuál es tu único refugio? ¿Cuál es tu única esperanza? Mira la cruz. No hay ira sobre ti. La ira cayó sobre Jesús. La ira cayó sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? El despreciado y el desechado. ¿Quién es Jesús? El varón de dolores. ¿Quién es Jesús? Aquel de cual nosotros todos escondimos el rostro. ¿Quién es Jesús? El herido por nuestras rebeliones. ¿Quién es Jesús? Aquel que fue molido por nuestros pecados. ¿Cómo podemos ser salvos entonces? ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios? La cruz es la respuesta. Porque no solamente se revela el amor de Dios por los pecadores, sino que también se revela la satisfacción de la ira de Dios que se levanta contra todo pecado. Entonces, para Dios, como mira la humanidad, no hay una tercera cosa, solo hay dos estados. ¿Estás bajo el pecado o estás bajo Cristo? ¿Estás bajo el reino de Satanás o estás bajo el reino de su Hijo amado? ¿Estás bajo la ira de Dios o estás reconciliado juntamente con Cristo?
para siempre. ¿Dónde estás, hermano mío? ¿Dónde te encuentras? Esto es lo que éramos, pero ya no lo somos más. Entonces, gózate en el Señor, gózate en Él, gózate en Él. Esto es lo que eras, pero ya no más, ya nunca más. Demos gracias al Señor por su palabra.